Hola, soy Antoni Cladera, profesor titular de Ingeniería de Construcción de la Universidad de las Islas Baleares y voy a haceros una parte de la presentación del tema 5 del curso de Estructuras 3 de la universidad relativo al estado límite último de agotamiento por solicitaciones normales. ¿De acuerdo? Este tema ya lo hemos empezado a ver en las clases presenciales, pero quiero reforzar unos apartados que son los apartados del 5.2 al 5.5. Vamos a ver las hipótesis básicas para el cálculo en estado límite último de flexión. Vamos a presentar los dominios de deformación o lo que llamamos el diagrama de pivotes, apartado 5.3. Después pasaré al dimensionamiento en flexión, para lo que primero de todo definiré qué es el momento límite. Y para acabar este vídeo, el apartado 5.5 sobre métodos simplificados para dimensionamiento y comprobación en flexión simple. Bueno, pues apartado 5.2, las hipótesis básicas en las que se basa el estado límite, el cálculo en estado límite último de agotamiento por solicitaciones normales. Son 5 hipótesis, más una sexta que de hecho no está aquí. La primera es adherencia perfecta entre hormigón y acero. ¿De acuerdo? Adherencia perfecta entre hormigón y acero significa que la deformación, por ejemplo, del acero que está aquí, ¿de acuerdo? Este acero que tenemos atraccionado para este momento flector, esta deformación del acero es exactamente igual a la deformación del hormigón que lo rodea. O lo mismo, la deformación del hormigón a compresión va a ser exactamente igual que la deformación de la armadura que está en la misma fibra. ¿De acuerdo? Y la siguiente hipótesis es deformación plana, es decir, una sección genérica cualquiera frente a unos esfuerzos, en este caso una axila de compresión, un momento flector que comprime arriba y tracciona abajo, va a tener un plano de deformaciones como este, que va a ser un plano, como veis aquí, totalmente plano. ¿De acuerdo? De las dos hipótesis anteriores podemos hacer una matriz de triángulos y decir que la deformación del hormigón en la fibra más comprimida partido la profundidad de la fibra neutra, que es X, es decir, E sub C partido X, es igual a la deformación del hormigón, como veis aquí, perdón, la deformación de la armadura comprimida, dividido esta parte aquí del triángulo, que sería X menos D', ¿de acuerdo? D' es el recubrimiento mecánico de la armadura. Entonces, la deformación del hormigón en la fibra más comprimida dividido la fibra neutra es igual a la deformación de la armadura comprimida divididos X menos D', o lo que es igual a la deformación de la armadura traccionada dividido D menos X, es decir, epsilon sub S dividido D menos X, que sería esta rama de aquí. ¿De acuerdo? Podéis ver que D es la distancia del paramento más comprimido hasta la armadura traccionada. La siguiente hipótesis son los diagramas de tensión-deformación del hormigón y el acero. Y hay que tener en cuenta que, bueno, estos diagramas los veremos en la siguiente diapositiva. Luego, dados estos diagramas, hay que establecer unos criterios de rotura, ¿de acuerdo? Cuándo va a romper el hormigón y cuándo va a romper el acero. Y por último, habrá que plantear siempre equilibrio entre esfuerzos y resultantes de tensiones, ¿de acuerdo? Equilibrio de fuerzas horizontales y equilibrio de momentos. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En cuanto al diagrama de tensión-deformación del hormigón y el acero, aquí tenéis los diagramas tensión-deformación que utilizamos para el hormigón. Eso es para compresión. Vamos a ignorar el hormigón traccionado, ¿de acuerdo? Vamos a decir que el hormigón traccionado no colabora, ¿de acuerdo? Eso es una hipótesis. Entonces, el diagrama utilizaremos o el diagrama parábola rectángulo, que es este de aquí, una parábola hasta el 2 por 1000 y luego un rectángulo hasta una deformación de 3,5 por 1000. Esto es válido para hormigones siempre de resistencia característica menor que 50 megapascales. Si no, este valor de aquí y este valor de aquí lo deberíamos ir a buscar, sería en la normativa de H o el Eurocódigo 2, ¿de acuerdo? Esa teoría que estamos dando es válida tanto para la instrucción HE o para el Eurocódigo, ¿de acuerdo? No hay una diferencia porque es genérica y lo estamos dando para hormigón de menos 50 megapascales, que los valores son los mismos. Este diagrama parábola rectángulo, pues por ejemplo, si tenemos esta sección sometida a un momento flector con estas deformaciones, equivaldría a, en la fibra neutra, que el hormigón trabajase como una parábola hasta una deformación del 2 por 1000 y luego un rectángulo. ¿De acuerdo?
Para calcular a mano es mucho más sencillo utilizar un bloque rectangular, que sería este bloque de aquí, que como ya hemos visto en el tema 4, es un artificio matemático en el que la integral de tensiones que os va a dar la fuerza en este bloque va a ser prácticamente igual a la integral en la parábola rectángulo, ¿de acuerdo? En este caso, las tensiones para deformación muy pequeña valen 0, lo cual evidentemente es un artificio matemático, no es verdad, y de repente aquí ponemos todo el bloque con toda su capacidad F sub CD. La profundidad del bloque comprimido, Y, es igual a 0,8x, siendo x la profundidad de la fibra. ¿De acuerdo? Este es el diagrama tensión de formación del hormigón. Y despreciamos aquí, veis aquí perfectamente, despreciamos las tensiones para en la cara traccionada, que evidentemente van a colaborar, van a rigidizar un poquito el comportamiento, aquí va a colaborar entre fisuras. Y el diagrama tensión de formación del acero sería un diagrama simétrico, ley de Hooke hasta el límite elástico, en este caso de cálculo, y luego atracción rompe por una deformación del 10 por 1000. En cambio, a compresión, el diagrama es simétrico, pero hay que cortarlo, como hay adherencia perfecta entre el hormigón y el acero, habrá que cortarlo en la deformación máxima del hormigón, ya que el hormigón se puede formar a compresión menos que el acero y el acero no va a poder pasar, ¿de acuerdo?, de las deformaciones máximas a compresión del hormigón que le rodea. Luego hay que hacer una hipótesis de los criterios de rotura, que de hecho ya prácticamente los hemos comentado. Los criterios los comentamos en el tema 4, en el tema anterior, y aquí los veis. Para el acero, que sería este lado de aquí, rompe atracción, estimamos que para una deformación del 10 por 1000. Es una rotura a nivel de cálculo, realmente rompe para valores algo más elevados, ¿vale? En función del tipo de acero. Y a compresión, pues va a depender. La deformación última compresión, lo veis aquí, para un elemento a compresión pura sería del 2 por 1000. Un elemento a compresión pura, totalmente comprimido, rompe al 2 por 1000. Con lo cual, si tiene acero dentro, este acero puede llegar al 2 por 1000, pues que equivale más o menos a especificación o un poquito menos. ¿De acuerdo? En función de si el acero es B500S o B400S. Mientras que si el hormigón está sometido a flexo-compresión, en un elemento a flexión, podría llegar hasta el 3,5 por 1000, con lo cual también el acero que está dentro rodeado de este hormigón podría llegar a una deformación límite de acero a compresión de 3,5 por 1000. ¿De acuerdo? A tracción hasta el 10 por 1000. El acero es el mismo, realmente se comporta igual a tracción que a compresión, pero a compresión lo limitamos por el hormigón que lo rodea. Todo esto siempre para hormigones de resistencia característica hasta 50 megapascales. Si no, epsilon sub C0, que es este valor, y epsilon sub CU, la deformación de pico y la deformación última, tendríamos que irla a buscar en la definición que nos diera la normativa correspondiente de estos valores. La siguiente hipótesis sería que hay que establecer, sería la última, un equilibrio entre, si tenemos esta sección con una armadura traccionada y una armadura comprimida, sometida a un axil, en este caso de compresión, llamamos excentricidad E sub 1, la distancia entre la armadura traccionada y el axil y este momento flector. Este sistema de aquí tiene que ser estáticamente equivalente a las tensiones internas. Va a recordar que os dije que el primer principio de ingeniería estructural es el equilibrio. Hay que hacer equilibrio para encontrar las reacciones, hay que hacer equilibrio para encontrar las leyes de momentos cortantes y axiles, y hay que hacer equilibrio a nivel seccional para encontrar las tensiones internas que está sometida nuestra pieza. ¿De acuerdo? Para estas deformaciones que tenemos aquí, y con presencia de armadura comprimida y traccionada, tendríamos aquí la armadura traccionada, la armadura comprimida y el bloque de compresiones. El equilibrio significa que, por ejemplo, el axil de compresión que tenemos aquí, la fuerza que va hacia la izquierda, es igual a el bloque, veis aquí, del hormigón comprimido. Es decir, esas tensiones integradas en este área de aquí, ¿de acuerdo?, de profundidad de la fibra neutra X, para este esquema que hemos puesto aquí, diagrama de tensión de formación genérico, integramos, daría una componente de fuerza C sub H, hacia la izquierda, pues igual que está de aquí, más las compresiones, A sub S', la armadura comprimida por la tensión que trabaja esta armadura,
Luego hablaremos de otra nomenclatura, pero la nomenclatura no es demasiado importante. Menos T, porque esta fuerza va hacia la derecha. Esto tiene que estar en equilibrio, es decir, el esfuerzo axil de compresión tiene que ser igual a las tensiones de compresión por el área en el hormigón, lo mismo del acero, menos la armadura traccionada. Y del mismo modo se tiene que cumplir el equilibrio de momentos. Lo hacemos normalmente respecto a la armadura traccionada. En este caso sería el momento flector más nd por el sub 1, tiene que ser igual a las tensiones que producen en este punto de aquí las tensiones internas. Esto serán las tensiones del hormigón por la distancia de aquí a la resultante del bloque de hormigón, más las tensiones de la armadura comprimida por la distancia z sub s, que es desde la armadura traccionada a el centro de gravedad de la armadura comprimida. ¿De acuerdo? Entonces se tendrá que cumplir este equilibrio. Y hasta aquí las hipótesis básicas. El siguiente apartado, muy importante, es entender qué son los dominios de deformación o el diagrama de pivotes. Y lo he planteado para hormigones convencionales, hasta 50 megapascales, que es el que encontramos en la mayor parte de las aplicaciones, en el que epsilon sub C0, la deformación de pico es 2 por 1000 y la deformación última 3,5 por 1000. Fijaros que esto es la deformación que rompe el hormigón totalmente comprimido, la deformación que rompe el hormigón total a flexo compresión, y aquí tendríamos una deformación de 10 por 1000 del acero. Es decir, aquí lo que tenemos es una sección de hormigón que estamos viendo transversalmente, en el que dibujamos aquí la deformación de la armadura, exactamente aquí, tracciones hacia este lado, y aquí la deformación del hormigón comprimido, compresiones hacia la derecha y tracciones hacia la izquierda. Vamos a empezar por el dominio 1. El dominio 1 vendría definido si estamos sometidos a tracción pura aplicada en el centro de gravedad de la sección, digamos, la sección compuesta de hormigón y acero, produciría una deformación, un plano de deformación que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Esto equivaldría a tracción simple aplicada en el centro de gravedad de la sección. Si ahora viene un pequeño momento flector que comprime arriba, podríamos encontrar un plano de rotura bastante característico, que sería aquel en el que la fibra superior de hormigón no está ni traccionada, que estaría para aquí, ni comprimida, que sería otra dirección, aquí. Cualquier plano, esto de aquí se le llama dominio 1, ¿de acuerdo? Que equivale a tracción simple o compuesta. Cualquier plano de deformación en rotura que esté aquí dentro, por ejemplo, este de aquí, o por ejemplo, este de aquí, o cualquier otro, siempre va a romper porque está rompiendo la armadura traccionada por una deformación del 10 por 1000. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos planos se puede, y cualquiera de los que haya en todo este diagrama, se puede conocer solo con un dato, con la profundidad de la fibra neutra. En este caso, la fibra neutra, que es la fibra que no está ni traccionada ni comprimida, que las deformaciones y tensiones son cero, sería justo aquí. Aquí ponemos un eje X hacia abajo, este sería X igual a 0. Este plano de aquí pues tendría un X negativo, porque el eje X va positivo hacia abajo, pues sería menos algo. El de tracción simple sería profundidad de la fibra neutra menos infinito. Ahora nos fijamos en este plano de aquí que separa este dominio 1 con el dominio 2. El dominio 2 estaría entre este plano que rompe la armadura y aquí la fibra superior no está ni comprimida ni traccionada, y el siguiente plano de rotura característica sería que rompe a la vez, rompe la armadura por deformaciones excesivas del 10 por 1000 y rompe el hormigón a flexo, sometido a flexión para una deformación de 3,5 por 1000. Cualquier plano que esté contenido aquí dentro estará dentro del dominio 2, que se llama flexotracción o flexión simple. En caso de flexión simple es para cuantías de armadura de tracción, la armadura que está aquí, para cuantías bajas. ¿De acuerdo? Está definido por x igual a 0 y esta profundidad de aquí, la distancia entre este punto y este de aquí, que vale exactamente x igual a 0,259d. ¿De acuerdo? Esto pues hace muy sencillo, es una homotecia, este plano de aquí, esto va de 3,5 por 1000, esto es x, y por aquí abajo, esto vale d menos x, y aquí esto vale un 10 por 1000.
despejáis, encontráis x en función de d y sale este valor. Cualquier plano intermedio, pues tendrá la x superior a 0 y la x inferior a la profundidad de la fibra neutra inferior a 0,259d. Ahora nos quedamos con este plano de aquí característico y fijaros que hasta ahora hemos pivotado, si vuelvo atrás, hemos estado pivotando respecto a, ¿de acuerdo? De este plano de aquí, a este de aquí, a, perdonad, este de aquí, pero ahora respecto a no podría seguir pivotando. Por eso se llama también en español diagrama de pivotes, porque estamos pivotando respecto a, pero ahora ya no podríamos tener el hormigón a una deformación del 3,5 por 1000, porque hemos definido un criterio de rotura que es la rotura del hormigón, con lo cual no podemos tener el hormigón a una deformación mayor, porque ya roto, ¿de acuerdo? En la sección. Con lo cual, ahora vamos a pivotar respecto B. Y el siguiente plano característico pivotando respecto a B sería este de aquí, ¿de acuerdo? Ahora como pivotamos respecto a B, lo he dibujado en azul, y sería exactamente desde que rompe la armadura traccionada a la deformación correspondiente al límite elástico del acero, ¿de acuerdo? Justo aquí plastificaría. Cualquier plano intermedio de rotura, por ejemplo este de aquí, estaría dentro del dominio 3, que corresponde a flexión simple, solo un momento flector, o flexión compuesta. Lo más importante es la flexión, luego un axil de compresión. Para flexión simple, este correspondía a cuantías de armadura medias. Nosotros, a flexión simple, vamos a intentar siempre dimensionar para el dominio 3 o dominio 2. Porque fijaos aquí, he separado dominio 3 del dominio 4 con línea roja, porque veremos que esto es una región frágil, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta es dúctil? Porque justo aquí plastifica la armadura. Una vez que plastifica la armadura, las deformaciones en la armadura, por el diagrama tensión-deformación de armadura que hemos considerado, crecen mucho, y con lo cual es un tipo de rotura que avisa. A veces se puede definir que la deformación necesaria para tener ductilidad no es epsilon sub i, sino que es 2 veces epsilon sub i. Y a partir de aquí decimos que son rominios dúctiles. Esto pasa mucho en regiones sísmicas, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos pivotando respecto al punto B. Bueno, esta profundidad, perdón, característica, la x límite, pues lo podemos hacer una potencia, ¿de acuerdo? Esto es x límite, esta profundidad, esto 3,5 por 1000, y luego por aquí tenemos x menos d, y por aquí epsilon sub i. Lo que pasa es que epsilon sub i dependerá de si estamos hablando de un acero B400S o B500S. De forma general, en España acostumbramos a considerar la x límite como un valor de 0,625D, ¿de acuerdo? Pero se puede obtener de forma exacta. Y ahora seguimos pivotando respecto a B y fijaros que el siguiente plano así característico sería este de aquí, x igual a D, es decir, que la armadura justo este de aquí, x igual a D, que la armadura no está ni traccionada ni comprimida, o pasar a x igual a h, que sería este azul de aquí que he marcado, que sería que la armadura está un poquito comprimida y la fibra inferior del hormigón, o la cara más traccionada del hormigón, no está ni traccionada ni comprimida. Esto realmente corresponde a dos dominios, dominio 4, hasta x igual a profundidad de fibra neutra, x igual a d, y dominio 4a sería este trocito de aquí, ¿de acuerdo? Hasta x igual a h. Esto correspondería a flexión simple para cuantía de armaduras elevadas. Y nunca vamos a querer, para flexión simple, estar en el dominio 4, ¿de acuerdo? Ni en el 4 ni en el 4a, bueno, en el 4, porque significaría que rompe el hormigón antes de plastificar la armadura traccionada y eso sería una rotura frágil. Pero si tenemos flexión compuesta con un axil importante, pues a lo mejor vamos a estar en el dominio 4A, ¿de acuerdo? Dimensionando un pilar, pues podría ser que estuviéramos en el dominio 4 o el dominio 4A. Y cualquier plano intermedio también pues estará caracterizado porque la profundidad de su fibra neutra estará entre el x límite y x igual a d o x igual a h. Y por último, el dominio 5, claro, vamos a imaginar ahora una sección que rompe a compresión simple. A compresión simple, el plano de rotura sería este plano verde, ¿de acuerdo?
para una compresión del 2 por 1000. Entonces, el dominio 5 realmente será de esta línea azul de x igual a h a x igual a más infinito, nos intersecta con la fibra neutra, sería este dominio de aquí, y está pivotando respecto al punto C. ¿De acuerdo? Es fácil encontrar esta profundidad, que es 3/7 de h, haciendo aquí las homotecias de estos triángulos de aquí. ¿De acuerdo? Compresión simple sería la línea verde y compuesta pues sería del azul y todo el rango intermedio. Entonces, todo aquí hay toda una serie de planos de deformación que son de rotura, que no corresponden exactamente ni al 2 por 1000 ni al 3,5 por 1000, sino que son situaciones intermedias. ¿De acuerdo? Aquí un resumen. Dominio 1 y dominio 2 pivotando respecto a, los he pintado en rojo. Dominio 3, dominio 4 y 4A pivotando respecto al punto B, en azul. Y dominio 5 pivotando respecto al punto C. Es muy importante distinguir que dominio 1, 2 y 3, estos de aquí, son dominios dúctiles, de rotura dúctila frente a su dictación normal, y los dominios 4 y 5, como no está plastificando la armadura traccionada, son roturas frágiles. En un pilar muy comprimido no lo podremos evitar, pero en una viga será cuestión de evitarlo y tendremos que pasar siempre al dominio 3. Así ya podemos pasar realmente al dimensionamiento en flexión. Aplicando los principios que hemos visto con anterioridad, el dimensionamiento se efectúa considerando el equilibrio, ¿de acuerdo? Tenemos un momento flector, que aquí no está dibujado, que comprime la parte superior y tracciona la parte inferior, ¿de acuerdo? Aquí falta dibujar un momento flector. Le llamamos D siempre la distancia del paramento más comprimido de hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura accionada. Se llama D' normalmente al recubrimiento mecánico, a la distancia de aquí a aquí, hasta el centro de gravedad, o de aquí a aquí. Y a partir de aquí, si la profundidad de la fibra neutra la llamamos X, y haremos Y a la profundidad del bloque comprimido, que para hormigones convencionales vale 0,8X, y si no hay que ir a buscarlo, pues a código o a la instrucción EH, y normalmente llamaremos a la fuerza que hace la armadura traccionada, que si plastifica será A sub S1 por F sub I D. ¿De acuerdo? Que es interesante que plastifique. U sub C a la resultante del bloque comprimido, en el caso de aplicar el diagrama rectangular o el paralelo rectangular sería lo mismo, con el diagrama rectangular pues será F sub CD por B, la anchura de la viga, y por Y, la profundidad del bloque comprimido, y la resultante de la armadura comprimida, que será el área de armadura comprimida, por las tensiones de la armadura comprimida. Casi siempre va a ser igual a F sub D, a tensión de cálculo de armadura, pero ponemos F y DC para acordarnos que no se puede deformar más que el hormigón que la envuelve. ¿De acuerdo? Si el hormigón solo llega al 2 por 1000, pues la armadura podrá llegar a 400 megapascales, ¿vale? Multiplicando 2 por 1000 por 200.000, el módulo elástico, pero no podrá pasar. ¿De acuerdo? Esto solo en algunos casos. Aplicamos el equilibrio y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para dimensionar o para comprobar, ¿de acuerdo? Si actúa un axil externo, ¿de acuerdo?, de compresión, se tendrán que igualar con esas tres fuerzas. Si no hay, si estamos a flexión simple, no hay axil, pues estas tres tendrán que estar equilibradas, ¿de acuerdo? Y va a haber equilibrio de momentos. Esta es la nomenclatura, U sub C y sub S más frecuente. He utilizado dos nomenclaturas diferentes porque al final uno tiene que entender el concepto y no la nomenclatura. El valor de la fibra neutra para flexión en flexión simple, por ejemplo, que es este apartado. Luego hay otros apartados que no voy a ver en este vídeo, que es flexocompresión o compresión compuesta también, y también con compresión y flexión desviada. Este es solo de flexión simple, con lo cual este axil sería igual a 0, y aquí tendríamos que decir que todas esas fuerzas son igual a 0. Y la X vamos a exigir siempre que sea menor que X límite. X límite sería 0,6, está aquí, 2,5D, o a veces llamamos X dúctil a la que viene definida por un plano de deformación que depende de 2 veces la deformación del límite elástico, que es alrededor de 0,45. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto en clase ya os lo comentaré. Siguiendo la parte de dimensionamiento, dado la sección, es importante conocer cuál es el máximo momento flector que resiste
de forma dúctil sin disponer de armadura con presión, ¿de acuerdo? Si queremos que rompa de forma dúctil, esto es importante, si no y no disponemos de armadura con presión, ¿cuál es el máximo momento flector que podemos resistir? Se llama, eso es el concepto de momento límite, ¿de acuerdo? El momento límite. Y equivale a tener una profundidad del bloque comprimido, Y, que sea 0,8x, x es la fibra neutra, igualamos x con el x límite. La x que separaba el dominio 3 del dominio 4, que hemos dicho que lo tomamos igual a 0,625D, 0,8 por 0,625D vale 0,5D. Entonces, hacemos equilibrio de momentos flectores respecto a un punto situado a nivel de armadura traccionada y tenemos el esfuerzo, el momento límite, tiene que ser igual a la resultante del bloque comprimido, U sub C, por la distancia desde la armadura traccionada a la resultante del bloque comprimido, que sería D menos I medios. ¿De acuerdo? Todo este bloque está I, la resultante está a la mitad, hay medios, pues por D menos I medios. U sub C vale FCD por B y por I, la resistencia característica del hormigón de cálculo, F sub C D, ¿de acuerdo? La minorada. Por B, la anchura de la viga, B, y por Y, la profundidad del bloque comprimido, por esta distancia de menos y medios. Como sabemos que la I es igual a la I límite y la I límite vale 0,5D, podemos sustituir aquí, tenemos FCD por B por 0,5D por D menos I medios. Pues I vale 0,5D, aquí queda 0,25D. Y aquí sacamos 0,375 por F sub CD por B y por D. Si llamamos U sub 0 a FCD por B por D, U sub 0 es la capacidad mecánica de la sección totalmente comprimida de una sección de dimensiones B por D, hasta donde está la armadura traccionada. Queda que el momento límite es igual a 0,375 U sub 0 por D. Esto lo encontraréis por ejemplo, en EJO 7, la instrucción española, que vienen fórmulas simplificadas, encontráis este valor, esta definición del momento límite. ¿De acuerdo? Si el momento actuante es inferior al momento límite, no hace falta poner armadura comprimida para estar en el dominio 3, o incluso en el dominio 2. Y si el momento flector es superior al momento límite, tendríamos una rotura frágil a flexión. Siempre hay que huir de las roturas frágiles a flexión simple y, por lo tanto, o pondríamos armadura comprimida o aumentaríamos el canto de la sección, porque fijaros que depende del canto de la sección, ¿de acuerdo? O incluso podríamos aumentar la resistencia del hormigón en algunos casos normalmente ligados a prefabricación, ¿de acuerdo? Porque normalmente la resistencia del hormigón pues, es un término más o menos fijo en función de la durabilidad y otros aspectos. Bueno, pues aquí tenemos cómo se dimensiona la flexión. Si el momento de cálculo es menor que el momento límite, no se necesita armadura con presión. En este caso tenemos dos ecuaciones de equilibrio, que serían las dos ecuaciones que tenemos aquí, y dos incógnitas, que es X, la profundidad de la fibra neutra, y la cuantía de armadura traccionada. En el caso de que el momento de cálculo sea mayor que el momento límite, o subimos el canto para estar aquí arriba, para que no pasa esto, o si no podemos aumentar el canto, porque viene fijado por criterio arquitectónico, por ejemplo, será preciso disponer de armadura con presión. En este caso tenemos dos ecuaciones de equilibrio y tres incógnitas, porque si ponemos armadura con presión, las incógnitas son la profundidad de fibra neutra, la cuantía de armadura traccionada y la cuantía del área de armadura comprimida. Es dos ecuaciones de equilibrio, tres incógnitas. Hay que añadir otra ecuación, y es una ecuación de compatibilidad, que es imponer que la X es igual a la X límite, a 0,625D. O, en sitios con mayor sismicidad que Mallorca, puedes decir que la X es 0,45D, por ejemplo, o que la X es el valor que nos interese, ¿de acuerdo? El área, pues bueno, al final es pi por el diámetro cuadrado partido por 4, y recordad que vamos a utilizar esta serie de armaduras a flexión, que son las que entran en la armadura española, en la normativa española. Ojo que la armadura de 14 milímetros en España no se comercializa, ¿de acuerdo? Aunque está dentro de la instrucción, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esto que hemos visto, ya podría resolver el ejercicio 4.1 del libro, que es este de aquí. Determinar el armado a flexión de una viga de 400 milímetros de canto y 250 milímetros de ancho
con hormigón de resistencia 25 megapascales, resistencia característica, y acero B500S, límite elástico de la armadura 500 megapascales. Cuando actúa un momento flector de 100 kN por metro y un momento flector de 220 kN por metro. Os animo aquí a ver los problemas, la resolución de este problema, que es el problema 4.1 de la lista de distribución de los ejercicios del libro de problemas. ¿De acuerdo? Yo continúo con esta pequeña presentación con planteando el equilibrio con el apartado 5.5, que son métodos simplificados. Planteando el equilibrio podéis resolver cualquier caso, ¿de acuerdo? Con estas ecuaciones de aquí y a veces utilizando la compatibilidad que le hemos visto más arriba, siempre podéis resolver cualquier caso. Lo que pasa es que a veces, para ir rápido, la instrucción española, que es un poco libro de texto, hay un anejo 7, que es cálculo simplificado de secciones, estado límite último de agotamiento frente a solicitaciones normales. Nos define un rango de validez, vienen fórmulas ya resueltas para secciones rectangulares o secciones en D. Y, por ejemplo, si estamos dimensionando, sabiendo que FCK es menor que 50 megapascales, convencional, y dimensionamos por una profundidad de la X límite igual a 0,625D, sabemos que si el momento es menor que el momento límite, que hemos deducido anteriormente en una diapositiva, la capacidad mecánica de armadura traccionada, U sub S1 es A sub S1 por F sub ID, es igual a esto de aquí. Esto es la resolución exacta de las dos ecuaciones de equilibrio. Y nada más, ¿de acuerdo? La resolución exacta de las dos ecuaciones de equilibrio. Es exacto este método. Y si el momento es mayor que el momento límite definido como 0,375 sub 0 por D, imponiendo que se obtiene con esta profundidad de la fibra neutra, podemos obtener la capacidad, la área necesaria a compresión, U sub S2, que es A sub S2 por F sub ID, viene de aquí, y U sub S 1. Esto también es la resolución directa del sistema de ecuaciones interior, imponiendo que XL es igual a 0,625D. Si queremos definir la fibra neutra para una profundidad que la norma llama X sub F que sea menor que 0,625D, que la X límite, que es útil para dotar a secciones de mayor ductilidad, también en el anejo 7 de la instrucción española tenemos la resolución de las ecuaciones. Si XF1 sustituye igual a XL, obtiene las ecuaciones anteriores. ¿De acuerdo? Esto lo encontraréis también en el anejo 7 de la instrucción EH. El anejo no existe en el código 2. El código 2 es una normativa que intenta huir de los aspectos que deberían salir en los libros de texto. Solo son los aspectos normativos. Esto se considera textbook, que te dicen material de libro de texto, y no existe. Pero bueno, al final lo encontraréis en cualquier libro. Si uno está comprobando, es un poco más, una situación un poquito más complicada. También la encontraréis en el anejo 7 y lo utilizaremos en la práctica y en algunos de los problemas que tenéis en los vídeos, pero es un poco más complicado porque no sabemos a priori si la armadura plastifica o no. Nosotros al dimensionar, como siempre queremos dimensionar en ductilidad, sabemos que vamos a hacer que siempre la armadura traccionada esté plastificada. En cambio, cuando uno comprueba, pues podría estar la sección mal armada. Entonces, hay diferentes casuísticas en función de dónde está la fibra neutra. Por ejemplo, en el caso 1, la fibra neutra está comprendida entre 0, es decir, arriba del todo, y 2,5 D'. D' es la profundidad entre el exterior de la sección y la armadura comprimida. Entonces, esto sería un bloque muy pequeño en el que la armadura traccionada, en el caso 1, plastifica, pero la armadura comprimida no llega a plastificar. El caso 2 sería la profundidad de fibra neutra entre 2,5 D' y X límite, 0,625D. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, en este caso, está plastificando la armadura traccionada, como en el caso 1, pero además también plastifica la armadura comprimida. Y el caso 3, sería este de aquí, no plastifica la armadura traccionada, ¿de acuerdo? Porque X está entre 0,625D y D, estaríamos en el dominio 4, ¿de acuerdo? Esto corresponde exactamente al dominio 4 para flexión simple y entonces se complica un poquito la formulación. Pero bueno, es aplicarla a una fórmula y obtener el resultado y no equivocarse con la calculadora. Y lo que sí que sería un método simplificado es lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando actúa un momento flector, esto es muy rápido para hacer un número rápido con la calculadora y ver si vamos bien o vamos mal.
el momento, si hacemos equilibrio respecto a esta fibra de aquí, pues tiene que ser igual a la fuerza que hace la armadura traccionada, a sub S por F sub D, por la distancia entre el centro de gravedad de la armadura traccionada y el centro de gravedad del bloque comprimido, que vamos a llamar Z. ¿De acuerdo? Con lo cual el momento último es igual a sub S por F sub D por Z. A la vez Z le podemos llamar que es igual más o menos a 0,9D. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que esto de aquí aproximadamente va de 0,9D. Y de forma todavía más simplificada podemos decir que D es 0,9H, con lo cual al final nos puede quedar que el momento último de una sección es el área de armadura traccionada que tiene por el límite elástico de la armadura por 0,8 o 0,81H. ¿De acuerdo? Porque hemos simplificado que D vale 0,9H. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí. Y fijaos que esto de aquí, en un segundo, dado una sección con armadura, sabemos aproximadamente cuánto va el momento último, si y solo si es verdad que la armadura ha plastificado. Con lo cual, hay que comprobar que la profundidad del bloque comprimido sea más pequeño que la Y límite, o que la X sea más pequeña que la X límite, es lo mismo. La X límite es 0,625D y la Y límite es 0,8 por 0,625, es decir, 0,5D. ¿De acuerdo? Comprobamos esto de aquí. Este Y es la fuerza de armadura traccionada menos la fuerza de armadura comprimida dividido F sub CD y por B. Sale del equilibrio. ¿De acuerdo? No tiene ningún secreto. Cuando hagáis el equilibrio lo veréis. Para secciones con cantos importantes, esta fórmula va muy bien porque directamente nos da el resultado para tener una primera aproximación. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como becario en una consultora que yo hacía todos los cálculos bien y venía mi jefe de ese momento y hacía esta comprobación y decía, sí, sí, vamos bien, esta es la armadura que te debe salir más o menos para verificar este momento. ¿De acuerdo? Bueno, esto os lo recomiendo para el trabajo de curso 1 que estáis haciendo, pues sería conveniente aplicar esta formulación. Y hasta aquí el tema 5.5 que hemos visto en este vídeo. Estos los apartados del 5.2 al 5.5. En clase habíamos visto ya el apartado 5.1 y seguiremos con formas cómo se dispone esta armadura y con flexión compuesta y flexocompresión esviada. Muchas gracias por vuestra atención.